siglo XIX, debo decirle que lo primero que me encontré que necesité fue una gran dosis de paciencia y tolerancia. Porque precisamente cuando tú llegas con sangre joven, con ideas nuevas, te encuentras un muro de contención, lo que se llama en sociología la resistencia al cambio. Y entonces el político piensa que tú estás muy bien para cargarle su maletín, para ponerle sus diapositivas y va a pasar un PowerPoint, para atenderle el teléfono, pero no te quiere dar cargos dirigenciales porque en el fondo teme que tú le vas a cortar la cabeza. Entonces, frente a eso, el joven lo primero que tiene que tener es una gran dosis de paciencia, de tolerancia, de constancia, y como digo yo, si en tu partido te cierran la puerta, trata de entrar por la ventana. Y si te cierran la puerta y la ventana, entra por la puerta falsa o tumba las paredes. Pero no dejes que a la primera te digan no. Lucha contra la resistencia al cambio. Lo otro es que vayas con ideas muy claras y que esas ideas no se dejen contaminar por esos vicios que tiene la política. La corrupción, la falta de valores, la permisividad de decir, bueno, estamos en la municipalidad, tal, vamos a hacer una factura falsa, si no vamos a comer un chafa con los amigos un domingo, o es un cumpleaños de un funcionario. El que roba 5 centavos, roba 1 millón. La política sufre el cáncer de la corrupción. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, la corrupción no existe solamente en la política. En mi forma particular de ver, copiarse un examen es una forma de corrupción. Por ahí comienza todo. Bueno, ya hemos visto el tema de los plagios. Yo me pregunto, porque tengo alumnos que estudian en alguna de esas universidades y me dicen, profesor, cuando yo salga de la universidad, este cartoncito que me están dando, ¿qué valor va a tener? Si el dueño de la universidad ha cometido un plagio. O sea que esas cosas en el fondo afectan el sentimiento y el corazón de los jóvenes porque lo sufren. Son malos ejemplos. Entonces, valores, principios, tolerancia y mucha paciencia para participar en política. Luego, ¿qué debe hacer un partido para incorporar a jóvenes? Bueno, abrir las puertas, tender los puentes, no ponerles obstáculos, entender que los jóvenes manejan otro lenguaje y ven la política desde otras perspectivas. Por ejemplo, como yo dije, desde el campo comunal, desde el campo deportivo, desde el campo cultural. De todas esas maneras se puede hacer política. No hay que hacerla simplemente dentro de las cúpulas. Y una pregunta ya finalizando, que me hicieron también es ¿cuál es el rol del municipio para promover la participación política? Y en este caso, y no es porque me hayan invitado acá a la Municipalidad de Miraflores, yo quiero apostar mucho por ese banner que habla de la Academia de Ciudadanos Líderes de la Municipalidad. En varias oportunidades he participado en sus talleres de verano sobre educación cívica, sobre valores, sobre acercamiento a la política, sobre cómo participar en una comunidad. Tienen concursos de oratoria, concursos de debate. Todas esas facilidades que uno en redes sociales pudiera llamarlas aplicaciones son valiosísimas, porque es una forma de que el municipio incorpore al joven a la política. Hay regidores jóvenes acá, hay gente muy preparada, el alcalde ha tenido el cuidado de elegir también equipos bastante jóvenes profesionales. Es una forma de demostrar que sí, los jóvenes pueden tener una oportunidad para hacerlo bien. Termino entonces recordándoles que el domingo 10 de abril, 32% de la población del país son jóvenes que van a votar. Espero encuentren el candidato o la candidata de su preferencia. Para eso deberían leer un poco estas 2 semanas que quedan, escuchar el debate de este domingo. El debate no va a resolver la elección, pero sí es una forma en que ustedes podrán observar un poco cada candidato en sus propuestas. Espero que sea un debate de propuestas y no de ofensas, porque si no, eso sería un mal ejemplo para todos los que de alguna manera estamos interesados en que el Perú que camina al bicentenario sea el Perú de jóvenes y mujeres ganadoras. Listo, muchas gracias.
si los mismos partidos políticos tuvieron al inicio la idea de proponer como candidatos jóvenes personas involucradas en el espectáculo o personas que no están ligadas a netamente la gestión pública, llámese deportistas calificados, exdeportistas, personas que son líderes de opinión en el campo juvenil, sin embargo que no tienen esta experiencia. Siendo nosotros 44% de elección votante, ¿por qué no aprovechar este porcentaje para tratar de elevar o fortalecer sus bases militantes y poner a estas personas líderes de opinión que no tienen cierta experiencia política, ¿no? Es mi primera pregunta por ahora. Tu reflexión es muy interesante, porque ¿qué nos revela eso? Que los partidos acuden a herramientas marqueteras, como es el liderazgo que tiene un artista o un deportista, porque no encuentra dentro de su partido jóvenes preparados para asumir esas posiciones. ¿Cuál es la razón básica? Que los partidos políticos han abandonado las escuelas de formación. Cuando yo militaba políticamente, mi partido tenía una escuela de formación, donde a mí se me preparaba como líder, como dirigente. Se me daba clases de oratoria, clases de ideología de mi partido, en fin, tenía una base, unos principios. Se leía y se estudiaba el estatuto del partido. Hoy en día tú le preguntas a un joven militante de cualquier partido, la mayoría no conoce el estatuto de su partido, porque los adultos del partido han renunciado a las escuelas políticas. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Tienen que acudir a algunas fundaciones internacionales o nacionales que hacen ese trabajo. Acá en el Perú hay varias fundaciones alemanas, por ejemplo, que tienen esa tarea. Hay fundaciones españolas, hay fundaciones de los Estados Unidos y fundaciones nacionales como la Asociación Civil Transparencia, una internacional como IDEA. En fin, son poquitas. Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un programa de formación de líderes, pero los partidos han abandonado eso, y esa es la razón de lo que está pasando. Para retomar un poco lo último que decías, efectivamente, encontramos a muchas juventudes que hoy en día, primero para retomar el caso de los Congresos Nacionales de Juventudes, hemos estado el año pasado frente al 5º Congreso Nacional de Juventudes, donde se genera una agenda desde las juventudes, desde representantes de organizaciones juveniles, y cuando uno se pone a hacer una evaluación de los planes de gobierno, a referir si es que los partidos políticos han observado, han atendido, han acopiado esas propuestas que han sido generadas a través de esta agenda nacional, te encuentras con que el 10% de la agenda nacional que ha sido formulada en el Congreso de Juventudes es la que ha sido tomada por casi 3 o 4 partidos. Frente a ello, quisiera consultarte más bien el tema de cómo las juventudes, si bien por un lado los adultos, las personas que ya tienen vasta experiencia como militantes de un partido político, han dejado de lado lo que tú referías, las escuelas de formación que antes eran constantes, pero también encontramos una juventud que, si bien supone el 30.25% del electorado, es una juventud que no está plenamente interesada en política, porque como tú bien lo decías al inicio, la palabra política es algo tomado como distante, lejano, ¿cierto? Entonces, frente a ello, ¿de qué manera las juventudes, encontrarías otros factores por los que las juventudes se han ido alejando de esto, ¿no? En primer lugar, yo creo que deberíamos hacer una gran campaña nacional, ciudadana, con los partidos, pero también con la sociedad civil, para reivindicar la palabra política, porque en el fondo lo que rechazan los jóvenes no es la política, es la politiquería, y hay una gran diferencia entre política y politiquería. La política verdadera es con P mayúscula. Yo estuve asistiendo como invitado, facilitador a algunos de los congresos nacionales de juventudes. También las mujeres tienen sus propios congresos aparte para empoderarse más, y veo que en la declaración final hay muy buenas ideas,
pero tal vez ahí lo que viene después es un gran trabajo de incidencia. Para empezar, hay que aprender a hacer incidencia. Por cierto, yo creo que le voy a proponer a la gente de la Academia de Ciudadanos Líderes unos talleres sobre cómo hacer incidencia. ¿Qué significa hacer incidencia? Tienes una idea, tienes un proyecto, apruebas una declaración de Cusco, de Lima, sobre el Congreso de Juventudes, pero para implementarla, tú tienes que convencer a una serie de personas e instituciones que se compren ese proyecto. Eso es hacer incidencia. Y eso es una cosa no muy fácil, porque tienes que tener psicología. Estos 35 años de experiencia en política me han enseñado que los políticos acceden a cosas cuando de alguna manera esas cosas lo benefician. Entonces, hacer incidencia se convierte en una especie de psicología del toma y daca. Yo quiero que tú me apruebes un plan nacional de juventudes, pero algo te voy a dar, no me refiero a dinero, pero algo de beneficio te tengo que dar a tu prestigio como político para que tú me compres la idea. Eso funciona así, acá o en cualquier parte del mundo. Entonces, hay que hacer incidencia para que las cosas que aprobamos en los planes nacionales de juventudes puedan ser aterrizadas y concretizadas, porque si no, quedan ahí en el viaje a Cusco, en el viaje a la selva, pero no pasan de eso. Porque además, cada partido en los congresos nacionales, como ustedes saben, tiene su gente y tiene sus propios intereses. Entonces, convierte el Congreso Nacional de Juventudes en una especie de arena política, y si él dice verde, yo digo rojo, y el otro dice amarillo, y al final el que lleva más delegados es el que gana. Pero en el fondo, al final, es una correlación de fuerzas y nos peleamos más por la forma y no por el fondo de la propuesta en cambio. Muchas gracias. Me surge una segunda duda, no sé si la tengo para... Tenemos exactamente 3 minutos. Okay. Pero 3 minutos para preguntar y respuesta. Enfocado a la contienda electoral de ahora. Usted mencionaba que en el 2008 la contienda en Estados Unidos diversificó nuevos métodos para llegar al público joven. ¿Por qué demoró tanto esta tendencia en el Perú? Y teniendo en cuenta que solo le han mencionado ciertos candidatos, habla de la expansión en las plataformas digitales, es una notoria evidencia de que los candidatos tradicionales no están con los jóvenes, seguir con estos mítines tradicionales donde hay una cátedra de una persona de manera vertical. Sí, yo creo que América Latina, tal vez en el Perú llegó un poquito tarde. En México y en Brasil las redes sociales llegaron un poco antes, ¿no? Y acá, a partir de la pasada elección, sí, ya empezaron a verse las redes sociales unidas a los jóvenes, tomando más bien ejemplos de Colombia también, de convocatorias hechas como 1 millón de voces contra la FARC. Candidatos empezaron a tomar eso en cuenta para manejar nuevos estilos de campaña. Y ahora, como ustedes ven, ya estamos introduciendo en el lenguaje palabras que antes no existían. Empezamos con los Guzmán Lover, con los Pepe Cuy, con una serie de elementos ligados a lo que los americanos llaman los influencers, o sea, gente que de alguna manera tiene influencia y adhiere a una causa política. Yo creo que difícilmente en las próximas campañas vamos a ver ausencia de eso. Creo que cada día más las campañas se van a profesionalizar. Y terminando, les digo que yo, igual que tú, tampoco creo en los mítines políticos. Por un trabajo de investigación que estoy haciendo, el otro día fui a 3 mítines de un mismo candidato en distintas zonas de la ciudad. Y era la misma gente. Los transportan en buses y es la misma gente. Entonces es como una especie de engaño, muchachos. Porque era un mitin en Jesús María y había venido gente de Chosica. Después hubo un mitin en San Martín de Porres y también vino la gente de Chosica. Entonces, y en el fondo yo creo que el candidato también sabe que es la misma gente. Pero es como una demostración. Miren, lleno una cuadra, lleno 2 cuadras. Hay que ver cuánto cuesta llevar eso. Tienes que darle polos, tienes que darle transporte, tienes que darle comida, tienes que darle gaseosa. Y en el fondo te vas para tu casa y dijiste, ¿cuántos adeptos gané en este meeting?
No creo que mucho. Porque además en el interior del país, que yo viajo mucho, es muy cómodo. Porque la gente, como está un poco aburrida en su casa, hoy hay meeting de candidato verde, voy. Porque va a haber música, seguramente hay trago, viene mañana el amarillo, también voy. Entonces en el fondo no va por el candidato, sino por un poco divertirse y salir del aburrimiento de que han pasado otros 5 años para volver a los otros. Pero creo que nos han limitado el tiempo. Muchas gracias, muy amables, y a votar bien, con conciencia. No vayan a pensar con eso del voto obligado, no es obligado. Algún día será libre, pero uno debería ir a votar. Y ahora me retiro porque voy a dictar un taller en San Martín de Porres.